Bienvenido a MD Anderson. El objetivo de este video es ayudar a responder sus preguntas sobre la quimioterapia. En este video aprenderá qué debe esperar y cómo controlar los posibles efectos secundarios. También le daremos a conocer los recursos disponibles para ayudarles a usted y a su familia a afrontar la situación. El video es un suplemento de la guía de quimioterapia. La guía tiene información más detallada que usted puede encontrar rápidamente. La quimioterapia se refiere a los medicamentos que se usan para tratar el cáncer. Las células cancerosas no son normales porque se dividen o crecen con mucha rapidez. Los medicamentos para combatir el cáncer trabajan para aniquilar las células cancerosas del tumor principal. También se dirige a las células cancerosas que se han metastatizado. Esto significa que el cáncer se ha propagado a los ganglios linfáticos y a otras partes del cuerpo lejos del tumor original. Como la quimioterapia afecta a todas las células del cuerpo en rápido crecimiento, también se ven afectadas las células normales sanas que crecen con rapidez. La quimioterapia está disponible de distintas formas. Puede recibirla como una inyección o infusión en una arteria o una vena, una pastilla o cápsula que se toma por boca, una crema o ungüento que se aplica en la piel. Puede recibir quimioterapia mientras está hospitalizado o como paciente ambulatorio en uno de los centros de tratamiento ambulatorio o ATC. Su plan de tratamiento depende de su diagnóstico. La quimioterapia se administra en ciclos. El primer día de quimioterapia es el día 1 del ciclo de tratamiento. Usted recibirá quimioterapia durante 1 o más días de cada ciclo. Los días sin tratamiento se llaman días de descanso. El tiempo transcurrido entre su primer día de quimioterapia y su último día de descanso se denomina un ciclo. Con frecuencia, durante cada ciclo se hacen análisis de laboratorio para comprobar si hay efectos secundarios. Si está recibiendo quimioterapia oral, esta puede considerarse un medicamento especializado. Esto significa que posiblemente deba recogerlo en una farmacia distinta o tal vez se la envíen por correo. Es importante que informe a su equipo de atención médica cuando reciba sus pastillas o comprimidos. Informe a su equipo de atención médica si no recibe sus medicamentos o si tiene algún problema para recibirlos. Una demora en recibir y comenzar su quimioterapia puede dar lugar a un cambio en las citas futuras. Su equipo de atención médica le ayudará con este proceso. La quimioterapia afecta a cada persona de forma diferente. Es posible que la quimioterapia lo afecte a usted de forma distinta a cada ciclo. Lo más importante que debe recordar es prestar atención a su cuerpo, mantener una lista de los efectos secundarios que experimente y comunicárselos a su equipo de atención médica. La mayoría de los efectos secundarios pueden controlarse con medicamentos u otros tratamientos. En la mayoría de los casos, la quimioterapia trata el cáncer aniquilando las células cancerosas, que son células en rápido crecimiento. Por esta razón, pueden presentarse efectos secundarios. Su recuento sanguíneo puede bajar una vez que comienza la quimioterapia. Los recuentos sanguíneos bajos pueden hacer que usted esté pálido, sienta cansancio, tenga sensación de falta de aire y presente hematomas o sangrado más fácilmente que de costumbre. Estos síntomas pueden tratarse. Notifíquele a su equipo de atención médica cualquier síntoma que pueda tener. Los glóbulos rojos ayudan a transportar oxígeno por todo el cuerpo. Las plaquetas ayudan a que la sangre coagule si usted se lastima. Los recuentos de glóbulos rojos y plaquetas también pueden disminuir durante la quimioterapia. Dependiendo del tipo de régimen de quimioterapia que esté recibiendo, su equipo de atención médica puede vigilar sus recuentos sanguíneos a lo largo de su ciclo de quimioterapia. Informe a su equipo de atención médica si nota sangrado, hematomas sin razón aparente, fatiga intensa o falta de aire. Los glóbulos blancos protegen al cuerpo contra las infecciones. Dependiendo del tipo de quimioterapia que reciba y de su programa de tratamiento, su recuento de glóbulos blancos puede bajar.
Cuando su recuento de glóbulos blancos está en su punto más bajo, usted tiene mayor riesgo de sufrir infecciones. En el caso de los tratamientos de quimioterapia que se administran cada 3 semanas, el recuento de glóbulos blancos está en su punto más bajo entre el día 7 y el día 14. Otros programas de tratamiento, como los semanales, pueden afectar su recuento de glóbulos blancos de manera diferente. Hable con su equipo de atención médica para averiguar cuándo estarán bajos sus recuentos de glóbulos blancos. De esta manera, podrá protegerse contra las infecciones. Durante todo su tratamiento de quimioterapia, su equipo de atención médica vigila sus recuentos sanguíneos por medio de análisis de sangre de rutina. Si los recuentos están bajos, usted puede estar más propenso a contraer una infección. Protéjase siguiendo estas pautas. No use supositorios. Evite actividades que puedan causarle lesiones. No tome aspirina ni otros medicamentos para el dolor sin el permiso de su equipo de atención médica. Infórmele al equipo sobre cualquier vitamina o suplemento a base de hierbas que tome. Es posible que los suplementos dietéticos no se mezclen bien con su tratamiento de quimioterapia. Para ayudar a prevenir infecciones o enfermedades, lávese frecuentemente las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Evite las aglomeraciones y las personas que usted sabe que están enfermas. Evite hacerse heridas o cortes en la piel y hable con su equipo de atención médica antes de aplicarse cualquier vacuna. Mantenga una buena higiene de la boca y báñese todos los días. Tómese la temperatura según se lo indiquen. En caso de tener fiebre de 100.4 grados Fahrenheit, 38 grados centígrados, llame a su centro para determinar si debe recibir atención urgente. Si no responden su llamada, vaya al centro de emergencias del hospital más cercano. Su equipo de atención médica puede darle otras instrucciones con respecto a la temperatura. Tómese la temperatura todos los días y cuando no se sienta bien. Durante la quimioterapia puede sentir fatiga. Esto quiere decir que puede sentir cansancio físico o mental. Siga estas sugerencias para facilitar el control de la fatiga. Asigne prioridades a sus actividades de modo que pueda completar las tareas más importantes del día cuando tenga el mayor nivel de energía y deje que otros le ayuden a hacer lo que tiene que hacer. Equilibre las actividades con el reposo. Asegúrese de no pasar todo el día en cama. Haga ejercicio. Haga caminatas cortas u otra actividad física. Asegúrese de hablar sobre su ejercicio con su equipo de atención médica. Junto con una dieta equilibrada, el ejercicio puede aumentar su nivel de energía. La nutrición cumple una función importante en la fatiga. Si su cuerpo no está recibiendo calorías suficientes, básicamente no tiene la energía necesaria para que usted realice las actividades de la vida diaria, como caminar, lavarse el cabello y hacer todo lo que hace a diario. Siga una dieta equilibrada. Esto puede ser 3 comidas de buen tamaño o 6 comidas más pequeñas al día. Beba de 8 a 12 vasos o de 2 a 3 litros de líquido sin alcohol, mayormente sin cafeína, cada día. También puede beber bebidas nutritivas fortificadas entre las comidas. La fatiga puede empeorar durante el tratamiento de quimioterapia. No olvide informar a su equipo de atención médica si su fatiga no mejora o si siente tanta fatiga que deba quedarse en la cama más de la mitad del día. Es posible que necesite una derivación a la Fatigue Clinic, clínica de la fatiga de MD Anderson, para recibir ayuda. La quimioterapia puede causar efectos secundarios en el aparato digestivo, como náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento. Muchos medicamentos de quimioterapia pueden causar náuseas o vómitos dentro de las 24 horas del tratamiento. Esto puede durar algunos días. Las náuseas y los vómitos pueden prevenirse o controlarse con medicamentos recetados y cambios en la dieta. Hable con su equipo de atención médica sobre estos medicamentos. Cuando sienta náuseas, tome el medicamento contra las náuseas 30 minutos antes de comer. Esto puede ayudarle a mantener los alimentos en el estómago. Para reducir las náuseas, haga comidas frecuentes y pequeñas durante todo el día.
Elija alimentos secos como tostadas y galletas saladas y alimentos fríos o insípidos sin aromas fuertes. Asegúrese de beber muchos líquidos. Evite los alimentos con grasa, muy picantes y condimentados. Informe a su equipo de atención médica si los medicamentos no están logrando controlar las náuseas y los vómitos. Si vomita 4 o más veces en un día o no puede mantener líquidos en el estómago, vaya al centro de emergencias del hospital más cercano. La diarrea y el estreñimiento son muy comunes cuando se recibe quimioterapia. Según cuál sea el tipo de quimioterapia que reciba, puede sufrir uno u otro estado o pasar de uno a otro. Si tiene diarrea o estreñimiento, informe a su equipo de atención médica. Su equipo de atención médica podrá recetarle medicamentos que le ayudarán a prevenir y controlar ambos estados. Hable con su equipo de atención médica antes de tomar cualquier medicamento de venta libre. Si tiene diarrea, beba al menos de 8 a 12 vasos o de 2 a 3 litros de líquido sin alcohol, mayormente sin cafeína cada día, para evitar la deshidratación. También aumente el consumo de alimentos ricos en potasio y sodio y evite los alimentos ricos en fibra y grasa. La dieta llamada BRAT le ayuda a espesar la materia fecal. Esta dieta incluye plátanos, arroz, puré de manzana y pan tostado. Comer estos alimentos puede ayudarle a mejorar los síntomas de diarrea. Para ayudar con el control intestinal, usted dispone de medicamentos de venta libre para la diarrea y el estreñimiento. En caso de diarrea, si no tiene fiebre, tome Imodium. Siga las instrucciones del prospecto. Si tiene fiebre, hable con su equipo de atención médica antes de tomar Imodium. En caso de estreñimiento, tome un laxante como Cena o Cenocot S con o sin Docusate. Para todos los medicamentos de venta libre, siga las instrucciones del prospecto. Cumpla también cualquier instrucción específica que le dé su equipo de atención médica. Tomar ondansetron, Sofran, para las náuseas puede causarle estreñimiento. Si toma Sofran, puede tomar un laxante. Si está teniendo estreñimiento, posiblemente le ayude a hacer algunos cambios en sus hábitos de alimentación. Haga las comidas a la misma hora todos los días, beba muchos líquidos y aumente el consumo de fibra. Una dieta bien equilibrada con un consumo adecuado de fibra y líquido ayuda a controlar la función intestinal. En su guía de quimioterapia podrá encontrar una lista completa de los alimentos que debe incluir y evitar. Si tiene 4 o más evacuaciones blandas en un día, llame a su equipo de atención médica. Si lo hace después del horario de atención normal, diríjase al centro de emergencias del hospital más cercano. Si usted tiene estreñimiento y no ha tenido ninguna evacuación en 3 o más días, llame a su equipo de atención médica. Es muy importante mantener una buena nutrición durante la quimioterapia. Eso le ayuda a controlar los efectos secundarios, a mantener un peso saludable, a mantener la masa muscular y lo mantiene hidratado. Sus necesidades nutricionales aumentan durante el tratamiento. Si usted come como lo hacía antes del tratamiento, tal vez no sea suficiente. Por lo tanto, uno de los principales objetivos cuando se recibe quimioterapia es, simplemente, asegurarse de comer. Asegúrese de estar consumiendo buenas cantidades de frutas y verduras. Concéntrese también en las fuentes de proteínas bajas en grasa, como productos lácteos, carnes, pescado y huevos. Si está recibiendo tratamiento, no es el momento de bajar de peso. Los pacientes que enfocan la situación así generalmente terminan con problemas porque no pueden controlar su pérdida de peso y terminan perdiendo demasiado peso. La nutrición deficiente puede convertirse en una preocupación. Además, usted puede aumentar de peso durante la quimioterapia. Los esteroides pueden causar retención de líquidos, lo cual puede llevar a un aumento de peso o hinchazón. Parte del peso adicional puede deberse al aumento de apetito, y eso es algo que su equipo de atención médica y su nutricionista tendrán que vigilar. Un nutricionista registrado está disponible para ayudarle.
El nutricionista puede repasar sus necesidades nutricionales, responder preguntas y brindarle información sobre nutrición durante y después del tratamiento contra el cáncer. Su equipo de atención médica puede derivarle a Clinical Nutrition, nutrición clínica. La quimioterapia puede causarle problemas en la boca. Esto incluye llagas y úlceras, infección, cambios en la saliva y en el sentido del gusto. Comience un buen cuidado de la boca de inmediato para ayudar a prevenir llagas en la boca. Cepíllese los dientes, las encías y la lengua después de cada comida y antes de acostarse. No olvide usar un cepillo de dientes suave. Después de cepillarse los dientes, enjuáguese la boca con una solución de bicarbonato de sodio. No use enjuagues bucales con alcohol. El objetivo de la nutrición es prevenir una mayor irritación de la boca y la garganta. Los alimentos duros exigen masticar mucho. Pueden hacer que la boca se canse y se irrite. Los alimentos duros y crujientes, como los chips de tortilla, pueden raspar el interior de la boca, lo que puede causar sangrado. Es mejor que elija alimentos blandos, húmedos, a temperatura ambiente y con pocos condimentos. Por lo general, esos alimentos son fáciles de masticar y de tragar. En el caso de algunos pacientes, los alimentos pueden tener un sabor metálico, como el cartón, o no tener ningún sabor. Lo mejor es usar cubiertos de plástico, no metálicos. Trate de no consumir alimentos que vengan en latas de metal. A veces ese sabor puede impregnarse en el alimento. Trate de comer una variedad de alimentos para comprobar qué es lo que le sabe mejor. Y no olvide beber de 8 a 12 vasos o de 2 a 3 litros de líquidos sin alcohol, mayormente sin cafeína, cada día. No espere hasta desarrollar llagas en la boca para comenzar un buen cuidado de la boca. Para ayudar a prevenir o reducir las llagas en la boca, enjuáguese la boca con una solución de bicarbonato de sodio al menos 3 veces al día. Mezcle media cucharadita de bicarbonato de sodio con 8 onzas de agua. Informe a su equipo de atención médica si tiene problemas para comer o beber a causa de llagas en la boca. Algunas quimioterapias provocan la caída del vello corporal. Otras solo afectan el cabello. En general, el cabello puede comenzar a hacerse más fino o a caer entre 7 y 21 días después de comenzar la quimioterapia. Puede comenzar a volver a crecer en el plazo de 1 mes de haber finalizado la quimioterapia. Si pierde el cabello, dispone de muchas opciones. Puede usar pelucas, pañuelos o sombreros. Usted lo decide. Puede comunicarse con la American Cancer Society, Sociedad Americana contra el Cáncer, para participar en su programa Look Good, Feel Better. Luzca bien, siéntase mejor. Un programa que ayuda a los pacientes a adaptarse a los cambios en su aspecto. Pídale a su equipo de atención médica más información sobre estos recursos. Posiblemente las uñas se vuelvan quebradizas o descoloridas. También pueden levantarse del lecho de la uña. Para protegerse las uñas, manténgalas cortas. No se corte las cutículas ni reciba servicios profesionales de manicura o pedicura. Además, use guantes cuando haga tareas en el jardín o trabaje con las manos. Preste atención al aspecto de sus uñas. Si la piel que las rodea está enrojecida o hinchada, es posible que tenga una infección. Si esto ocurre, informe a su equipo de atención médica. Tal vez tenga la piel seca. Use una crema o loción humectante sin perfume. No use perfume ni jabones perfumados. Es posible que se le queme la piel con más facilidad. Use protector solar con un factor de protección solar 30 o superior cuando esté al aire libre, aunque normalmente no se queme con el sol. Posiblemente observe un cambio de color en la piel. Por lo general, esto desaparece con el tiempo. Es común que las personas que reciben ciertas quimioterapias tengan efectos secundarios relacionados con aspectos neurológicos. Puede presentarse una neuropatía periférica, una afección que causa hormigueo, ardor, debilidad o entumecimiento en las manos y los pies. Si esto interfiere en sus actividades diarias, por ejemplo para escribir, caminar, abrocharse una camisa o usar una cremallera, informe a su equipo de atención médica. Puede sentirse torpe o tener dificultad para levantar objetos.
La neuropatía periférica puede ser reversible si se la detecta de forma temprana. Como resultado de los cambios neurológicos durante la quimioterapia, también puede sentir dolor o molestias musculares. Si tiene alguno de los síntomas anteriores, no olvide comunicárselo a su equipo de atención médica. El quimiocerebro es un término que se utiliza para describir los cambios en la memoria, la atención, la concentración u otras capacidades mentales. Usted puede experimentarlo como resultado del tratamiento de quimioterapia. Hable con su equipo de atención médica sobre las maneras de controlar el quimiocerebro. Su salud sexual puede verse afectada por el tratamiento de quimioterapia. La mayoría de los pacientes pueden continuar la actividad sexual durante el tratamiento. Sin embargo, la quimioterapia puede disminuir temporalmente el deseo sexual. También puede experimentar efectos secundarios, como sequedad vaginal o sofocos. Hable con su equipo de atención médica sobre este tema, ya que posiblemente puedan ayudarle. Su capacidad para tener hijos puede verse afectada. Si considera que va a querer tener hijos en el futuro, hable con su equipo de atención médica sobre el tema de la fertilidad antes de comenzar la quimioterapia. Durante la quimioterapia, también pueden producirse cambios en el ciclo menstrual de la mujer. Es importante que hable con su equipo de atención médica sobre métodos anticonceptivos, ya que la quimioterapia puede causar defectos congénitos. Una mujer puede quedar embarazada aun cuando no tenga su periodo. Durante el tratamiento, los hombres pueden tener dificultad para lograr o mantener una erección. Por lo general, esto se normaliza después del tratamiento. La quimioterapia puede reducir el recuento de espermatozoides. Esto puede afectar la capacidad de un hombre para la reproducción, pero no afecta su capacidad para mantener relaciones sexuales. El tratamiento contra el cáncer genera cambios importantes en su vida. Durante el tratamiento contra el cáncer, usted puede sentir una amplia variedad de emociones. Es normal sentir depresión, enojo o temor durante la quimioterapia. Si experimenta alguno de estos cambios emocionales, informe a su equipo de atención médica. Ellos podrán derivarle al sector de trabajo social, a grupos de apoyo, atención espiritual o asesoramiento. Hablar sobre sus sentimientos puede ayudarle a mantener una actitud más positiva durante el tratamiento. Reciba apoyo de su familia y sus amigos, de un consejero de trabajo social o un capellán. Tal vez también desea hablar con otras personas que están atravesando su misma situación. Consulte a su consejero de trabajo social sobre algún grupo de apoyo para el cáncer en su localidad. MD Anderson ofrece varios y diferentes recursos a los pacientes y sus familias. The Learning Center, el centro de aprendizaje, es una biblioteca educativa para los pacientes, donde usted podrá encontrar información útil sobre el cáncer, el tratamiento, los efectos secundarios y otros temas relacionados con la salud. The Learning Center cuenta con personal atento y capacitado que ayuda a los visitantes a encontrar información actualizada y confiable para responder a sus preguntas médicas. Este centro ofrece acceso a sitios web, publicaciones, libros, videos y otros recursos relacionados con la medicina. El Integrative Medicine Center, Centro de Medicina Integral, ayuda a los pacientes que desean combinar terapias integrales con su tratamiento contra el cáncer. Los programas y servicios clínicos basados en la evidencia se centran en los aspectos sociales, mentales, espirituales y físicos de la salud. Incluyen acupuntura, masajes, asesoramiento nutricional, yoga, imágenes guiadas y mucho más. Los consejeros de trabajo social ofrecen asesoramiento gratuito a corto plazo, información sobre grupos de apoyo, recursos comunitarios y otros programas especiales como Kiwi. Kids Inquire, We Inform. Los niños preguntan, nosotros informamos. Kiwi es un programa que ofrece apoyo y educación para ayudar a los niños a afrontar el cáncer de su padre o madre. El sector de atención y educación espiritual ofrece servicios regulares de un capellán, ministerio sacramental, apoyo pastoral y asesoramiento. Estos son algunos consejos y recursos finales que podrán ayudarle.
Para que sus citas se lleven a cabo sin problemas, lleve lo siguiente con usted cada vez que deba asistir a ellas. Su calendario personal que ayudará a planear su programa de tratamiento. Una lista de todos los medicamentos que esté tomando, incluidos medicamentos de venta libre, suplementos, vitaminas o minerales. Incluye información tal como qué dosis o con qué frecuencia toma el medicamento. Una lista de los medicamentos relacionados con el cáncer que deban ser resurtidos, por ejemplo, los medicamentos para las náuseas o para el dolor. Notas sobre cualquier efecto secundario que haya tenido y cuándo lo tuvo. Es importante que sepa cuándo debe recibir atención médica. Llame a su equipo de atención médica de inmediato si tiene náuseas, vómitos, diarrea o dolor incontrolables. Si lo hace después del horario de atención normal, diríjase al centro de emergencias del hospital más cercano. Si tiene fiebre de 100.4 grados Fahrenheit, 38 grados Celsius o más, con o sin signos de infección o sangrado incontrolable, vaya directamente al centro de emergencias del hospital más cercano. Comuníquese con su equipo de atención médica si tiene dolor, ardor, enrojecimiento o hinchazón donde recibió la quimioterapia. Si lo hace después del horario de atención normal, diríjase al centro de emergencias del hospital más cercano. Use su mejor criterio. Si alguna vez está en duda, busque atención médica. Mantenga a mano la siguiente información importante. Su centro está abierto de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. Si necesita ayuda, llame a su centro. Si tiene un problema médico urgente, llame a su centro. Si lo hace después del horario de atención normal, durante fines de semana o en un día festivo, su llamada será redirigida al operador. El operador le pondrá en contacto con el equipo clínico de Ask MD Anderson. Si tiene una emergencia médica, llame al 911 o diríjase al centro de emergencias del hospital más cercano. Si está cerca del Texas Medical Center y puede viajar de forma segura, vaya al Acute Cancer Care Center, Centro de Cuidados Agudos de Cáncer de MD Anderson. Está ubicado en el Main Building, edificio principal, y está abierto todos los días las 24 horas. También puede enviar un mensaje no urgente a su enfermero y al coordinador de servicio al paciente, o PSC, a través de MyChart. Puede esperar una respuesta en un par de días hábiles. Su PSC gestiona sus citas y programación. Asegúrese de tener los siguientes artículos en su casa: un termómetro oral digital, Imodium y Zenocot, bicarbonato de sodio para el enjuague de la boca, la información de contacto de su centro y el número de teléfono de Ask MD Anderson, 877-632-6789. Si necesita una copia de la guía de quimioterapia, pídasela a un miembro de su equipo de atención médica en cualquier centro de MD Anderson o visite The Learning Center en el piso 2 de la Mace Clinic o en el piso 4 del Main Building. La guía de quimioterapia también está disponible en MyChart. Vaya a la pestaña Resources, Recursos y elija Education Documents, Documentos educativos. Luego escriba Chemotherapy Guide, Guía de quimioterapia en la casilla de búsqueda y haga clic en Buscar. Desplácese hacia abajo y haga clic en el título para abrir. Le recomendamos enfáticamente que mire el video Ambulatory Treatment Center, What to Expect en MyChart o en el canal de YouTube de MD Anderson y el video sobre Kiwi en el canal de YouTube de MD Anderson. Gracias por mirar este video. Esperamos que este video haya respondido muchas de sus preguntas sobre quimioterapia y le haya dado una mejor idea sobre qué debe esperar. Puede obtener información más detallada en la guía de quimioterapia. Gracias por elegir MD Anderson. Si tiene alguna pregunta, hable con su equipo de atención médica y siga siempre sus instrucciones. Al mantener abiertas las líneas de comunicación, usted adopta un papel más activo en su tratamiento y atención.